Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Prisma Tutoriales, soy Kikernate. Hoy traigo un vídeo un poco inusual para lo que es este canal porque voy a hacer una crítica, una review de un plugin y bueno, he dicho por qué no, ahora que estoy resfriado voy a tirarme hablando 15 minutos seguidos para ver si así recupero mi voz. Nada, bueno, este plugin se llama Luminosity Action Panel y el creador es Aaron Dowling, un fotógrafo sobre todo de paisajes. Podéis ver que tiene unas fotos espectaculares. Y bueno, si venís a esta sección, a la sección del plugin, podéis encontrar ahí una pequeña descripción de lo que es este plugin. Podéis ver unos vídeos sobre cómo funciona y también lo podéis comprar directamente desde su página por el precio de 29,95 dólares. Está disponible para Photoshop CC y para Photoshop CS6. Así que nada, voy a haceros un pequeño recorrido por este pequeño programita para que podáis ver si os merece la pena o no tenerlo, porque a mí personalmente me ha parecido muy interesante. Se añade aquí a esta paleta de aquí como Add Panel, pero si no os aparece podéis venir a Windows, a ventana en español, y en extensiones podéis hacer clic en Add Panel para que se añada. Y una vez lo abráis descubriréis que está dividido principalmente en dos pestañas, la de Luminosity Mask, que es para máscaras de luminosidad, que ahora veremos un poco en detalle, y una segunda que es para Color, Sharpening y All, es decir, color, enfoque y otros. Vale. Vamos a ver que las máscaras de luminosidad lo que hacen es crear una selección de diferentes rangos tonales que, bueno, para los que nunca hayáis utilizado máscaras de luminosidad, quizás os voy a poner este otro ejemplo con un degradado que tengo aquí abierto para que veáis cómo funciona esto de las máscaras de luminosidad. Cuando yo en este plugin hago clic en uno de estos números, por ejemplo en el 1 de las luces, se me hace una selección de un rango determinado de luces. Incluso si, bueno, si voy aumentando, si doy al 2 por ejemplo, me seleccionaría menos luces y así sucesivamente. Que luego con esto podremos hacer diferentes efectos gracias a la selección. De hecho, si os fijáis, podemos añadir diferentes máscaras de luminosidad tanto en luces como medios tonos, sombras e incluso en los colores. Y además aquí tenemos un acceso directo a las capas de ajuste, lo cual va a ser muy interesante para crear diferentes efectos. Por ejemplo, yo ahora voy a coger los medios tonos, el número 2, los medios tonos, y automáticamente se me hace una selección. Una selección que yo ahora puedo ajustar con las, por ejemplo, las curvas, pues puedo darle más o menos luz gracias a que he hecho una selección únicamente a las zonas que tengo seleccionadas de esos medios tonos. En este caso la piel, alguna zona de las plumas, puedo verlo. Si hago clic en la máscara con Alt pulsado, puedo ver qué es lo que se está modificando. Esto es como una máscara normal, las zonas negras no se modifican y las blancas sí. Vale. Pues nada, lo voy a borrar y vamos a poner otros ejemplos. Yo por ejemplo ahora cojo la zona de los naranjas para coger la piel, por ejemplo cojo el 2 de los naranjas, está seleccionando solo una zona de la piel, que si ahora pongo un ajuste por ejemplo de intensidad y voy a modificar la intensidad y la saturación, se va a modificar únicamente esta zona, las zonas que están en blancas de esta máscara, por lo tanto estaré afectando únicamente a la piel. Por ejemplo, le aumento la saturación, así un poco exagerado para que lo veáis, y veis que únicamente afecta a la piel. Es una manera rápida de hacer este tipo de selecciones y este tipo de ajustes. La siguiente sección del plugin se trata de una selección por zona tonal, desde las más altas luces que en el histograma representarían esta zona de aquí hasta los negros, las sombras, que es esta parte de aquí. Así que digamos que podemos dividir el histograma y hacer selecciones de una parte solo de estas. Por ejemplo, si yo escojo las sombras, en este caso el número 10, se van a seleccionar las plumas, aunque no se marca una selección. Cuando yo pongo una capa de ajuste vais a ver, voy a poner unas curvas, que se me ha hecho esta máscara. Voy a visualizarla y se ha seleccionado únicamente, que se representan en blanco, las zonas de las sombras, es decir, las plumas, etcétera. De tal manera que si yo ahora ajusto estas curvas, por ejemplo, le voy a dar más luz, veis que las plumas y las zonas negras adquieren más luz o menos. Y por último, en esta sección del plugin tenemos las máscaras de sustracción, que bueno, es para hacer intersecciones entre máscaras, para sustraer una máscara de otra, y la verdad es que para usuarios avanzados esto puede ser una herramienta muy útil. Por ejemplo, si yo pongo una máscara del 2 de luces, en este caso es esta máscara, y ahora pongo otra, por ejemplo, del lado derecho, ¿vale? Es que veis que lo separa por una rayita, en este caso voy a poner el 4, voy a conseguir sustraer una máscara de la otra. Simplemente cuando yo vuelva al plugin, doy al botón de ejecutar y se nos hace una selección con el resultado final. De tal manera que ahora cuando aplique una capa de ajuste, vamos a poner una de mis favoritas, las curvas, vais a ver que hemos conseguido la intersección de ambas. De tal manera que yo ahora puedo ajustar como si fuera de nuevo una máscara normal. Vale, pues vamos con la segunda parte de este plugin, que es Color, Sharpening and Other,
y bueno, se divide en tres partes principalmente. La primera, el de color verde, son máscaras de color y de saturación. La segunda, en rojo, son efectos y la tercera es para cambiar el tamaño de la imagen y enfocar. Vale. Pues aquí al principio tendríamos para añadir máscaras de saturación y de intensidad, luego solo de intensidad, luego solo de saturación y una de intensidad y una de saturación. Vamos a ver estas primero. De hecho, si doy al primer botón me va a generar todas las máscaras a continuación, así que así las explicamos directamente. Y bueno, como podéis ver, crea dos capas de ajuste de intensidad y dos de saturación. Las divide con low y high, son las bajas frecuencias y las altas frecuencias, de tal manera que bueno, puedo ajustar la intensidad de manera localizada gracias a estas máscaras que he generado. Igualmente con la saturación. Podéis ver aquí que tengo también estas dos capas de ajuste de saturación, de tono y saturación, para ajustarlo selectivamente. Bueno, es bastante interesante poder generar estas máscaras directamente solo con un botón. Y bueno, a continuación podríamos crear con el mismo panel las mismas máscaras estas pero individualmente. Imagina que solo querríais crear las de intensidad o solo las de saturación o una de cada uno. A continuación tenemos este botón que lo que hace es que nos genera una capa vacía en modo saturación y nos pone como color frontal un rojo muy saturado y color de fondo un gris totalmente saturado. De tal manera que si yo ahora pinto con el pincel una opacidad bajita, con el color rojo estaré dando más saturación en determinadas zonas, y si cambio color de fondo al gris, pues lo que haré es exactamente el caso contrario, que es quitar saturación. Bueno, es una manera de pintar saturación o quitar saturación selectivamente que, bueno, quizás no sea tan interesante como esto de las máscaras de luminosidad, pero ahí está este acceso directo por si algún día lo queremos utilizar. Y por último está este botón que es el Color Range, que bueno, es lo mismo que venirse a selección y dar a rango de color. A continuación tenemos la segunda parte de esta sección, que sería la de otros, que bueno, son efectos en realidad. Por ejemplo, el Dodge and Burn. Si os habéis fijado ya a estas alturas podréis haber observado que todo esto son acciones de Photoshop que podéis haber creado vosotros mismos y que bueno, simplemente están aquí acumuladas en este panel de una manera más cómoda que quizás tener todas las acciones. Pero bueno, aquí simplemente son efectos. Este sería un efecto como de desenfoque de las luces y un poco de saturación. Lo bueno es que te lo pone en las capas en modo objeto inteligente para que tú puedas modificar este efecto a tu gusto. Pero bueno, estos son tipos de efectos que a mí no me terminan de encajar en un plugin que es más centrado en las máscaras de luminosidad. Pero bueno, ahí están, se pueden utilizar. Aquí tenemos este otro conocido como el Orton Effect, que bueno, da un efecto resultón, pero lo dicho, no tiene mucho que ver con las máscaras de luminosidad. Está ahí por si se quiere utilizar. Y lo mismo en las capas ajustables con su opacidad y en objeto inteligente. Y a continuación hay dos accesos directos. Uno a el Flatten Image, lo que hace es acoplar la imagen. Por ejemplo, si tengo una capa de ajuste o un montón de capas, cuando yo le doy a este botón, automáticamente se juntan todas en la misma capa. Y bueno, el Merge All sería como hacer una suma de todas las capas, que sería como el botón de comando Alt Shift E o Control Alt Shift E en Windows, que nos hace una suma ahí arriba de todas las demás capas. Bueno, dos accesos directos. Y aquí tenemos algo que vuelve a ser un poco más interesante, que es el extractor de detalle, que nos deja este detalle en todos los tonos, en las sombras, en los medios tonos, en las luces. Le voy a dar a todos los tonos para que podáis ver el efecto. Bueno, y mientras lo crea, podéis ver que me crea en total 3 diferentes capas con sus 3 máscaras para aumentar el detalle, para aumentar la textura de las sombras, los medios tonos y las luces. Por ejemplo, aquí estamos viendo la textura en las sombras, que yo puedo quitar o aumentar, y en cualquier momento pues podría modificar con la opacidad, darle más o menos textura. Y bueno, esto mismo pues podríamos hacer con los medios tonos y con las luces, que la ventaja que tiene es que podemos modificar la opacidad en cualquier momento para ajustar más o menos el efecto. Seguidamente tendríamos esto de Create Your Own, que es para crear tus propias acciones y tener aquí el acceso directo. Bueno, de hecho, si nos venimos al panel de acciones, aquí podemos ver que esto nos ha creado esta carpeta que bueno, simplemente haciendo clic en una de estas acciones y dándole a grabar, podríamos customizar nuestra propia acción y guardarla con un acceso directo en este panel. Bueno, y por último, en la sección de otros tenemos crear canales, es decir, crear las máscaras de luminosidad en los canales, es decir, como se han creado habitualmente, como hemos trabajado con las máscaras de luminosidad hasta ahora, que es creando máscaras en los canales, interseccionándolas entre ellas, etc. De hecho, esto es una acción muy típica que muchos tenemos creada y que es, bueno, pues que crea 6 máscaras de luminosidad de luces, 6 de sombras y 6 de medios tonos, que, bueno, es la manera tradicional que siempre hemos usado,
Pero bueno, ahora con este plugin también podemos utilizarlo de otra manera. Directamente podemos borrar los canales aquí y utilizar las máscaras de luminosidad de la primera parte del plugin. Bueno, por último tenemos esa sección de enfoque y cambiar tamaño de imagen con un acceso directo a guardar como para web, que bueno, es lo mismo que venir a archivo y guardar para web. Y por último tenemos accesos directos a diferentes tamaños de imagen que directamente, pues para guardar una imagen, si por ejemplo quisiéramos guardarla en 320 píxeles del lado más alto, en este caso el vertical, pues le daríamos, automáticamente nos cambia el tamaño de la imagen a 320 píxeles. De hecho, si vengo al tamaño de la imagen puedo ver que me ha guardado 213 por 320 y una resolución de 72 píxeles por pulgada, y me ha aplicado un efecto de enfoque para guardar la imagen para web. Vale, bueno, es un acceso directo que está bien para cambiar el tamaño de la imagen, pero bueno, yo creo que lo más interesante de este plugin es la primera sección, esta de las máscaras de luminosidad, y que en la segunda parte quizás haya alguna cosilla de relleno. Hay partes que están bien, como por ejemplo el extractor de detalles o bueno, las máscaras de color y saturación, pero bueno, quizás tampoco es tan necesario como la primera parte de este plugin, que es para mi punto de vista lo más interesante. Yo creo que incluso es tan interesante que debería venir directamente con Photoshop. Así que señores de Adobe, tomen nota y para la siguiente versión de Adobe CC, por favor incluyan las máscaras de luminosidad. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado la foto que he usado para el tutorial, podéis ver más en mi página de Facebook, que tenéis por aquí el enlace, o en mi página web kikernaiz.es. Bueno, espero que hayáis disfrutado este vídeo. Sé que llevaba un buen tiempo sin colgar ninguno y que siento deciros que voy a estar otra temporada sin poder colgar. Haré un vídeo explicativo para informaros, pero bueno, no me olvido de vosotros e intentaré volver a estar activo lo antes posible. Un abrazo y nos vemos en el siguiente.